Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio que vamos a compartir hoy a través de este webinar con la especialista Ivana de Loains y Marianela Fernández. Yo voy a presentar a las profesoras. La profesora Ivana es especialista en psicología perinatal, es licenciada en psicología de la UBA, es directora y docente de la carrera de especialización en psicología perinatal del Colegio de Psicólogos del Distrito 13. Es coordinadora de la Subcomisión de Psicología Perinatal y de la Primera Infancia desde el año 2015 del mismo colegio. Es docente de la práctica profesional y de investigación Psicología Perinatal de la Facultad de Psicología de la UBA. Ha sido visitante del Servicio de Neonatología del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué hasta el año 2016. Investigadora de apoyo en el proyecto de investigación y evaluación nacional de la inteligencia sensoriomotriz a bebés de 6 a 30 meses de la UBA. Es evaluadora en el proyecto de investigación construcción de una escala de observación vincular madre-bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales, correspondiente a la investigación doctoral de la doctora María Soledad Santos, y activista por los derechos de los bebés, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas con trisomía 18 y los de su familia. Y también vamos a compartir hoy el espacio con la profesora Fernández Marianela, también es especialista en psicología perinatal y de la primera infancia del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, es licenciada en psicología de la UBA, profesora de enseñanza media y superior en psicología, es directora y docente de la carrera de especialización en psicología perinatal y de la primera infancia del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, psicóloga perinatal en el Hospital Intersonal General de Agudos Lucio Meléndez, es docente de la práctica profesional del área clínica en psicología perinatal en la UBA, coordinadora de la Subcomisión de Psicología Perinatal y de la Primera Infancia del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 13, psicoterapeuta de niños y adolescentes, jurado de tesis de la carrera de especialización en Psicología Perinatal y de la Primera Infancia, revisora de artículos para la revista de psicología REV-SI de la Universidad Nacional de La Plata, y miembro del equipo de salud mental de APRES Salud. Bueno, les damos la bienvenida a todos y los dejo con las profesoras en este webinar que se llama Gestaciones, Nacimientos y Familias en Pandemia. Muchas gracias a todos. Bueno, Julieta, muchas gracias. Queremos agradecer en primer lugar a la doctora Analía Lozada, la vicedecana de la Universidad de Flores, por la invitación, a la licenciada Julieta Marmo también por la coordinación y por el acompañamiento y la idea del proyecto, de esta charla, de este webinar, a la Universidad de Flores, y de alguna manera y especialmente al Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, el Distrito 13 de Lomas de Zamora, que fue donde empezó a nacer, donde nació y empezó a surgir con mucha más fuerza la psicología perinatal, la carrera de psicología perinatal y de la primera infancia, y donde tenemos como nuestro lugar de trabajo, nuestra sede, con la licenciada Ivana de Loains. Tenemos, bueno, la subcomisión, como mencionabas recién, la carrera, el primer y segundo año de la carrera de especialización, ya hace algunos años. Así que bueno, estamos muy contentas de estar hoy acá, de esta invitación y poder compartir con ustedes qué es la psicología perinatal y contagiar a otros profesionales en el área. Sí, escribimos unas palabras para compartir, ¿sí? Para dar inicio a este encuentro que para nosotras va a ser un encuentro para acompañarnos entre todos. ¿Y por qué hablamos de acompañarnos? Porque son tiempos donde vivimos en medio de estrés, ansiedad, miedo, preocupación, incertidumbre, angustia, ¿sí? En medio del COVID emerge la vida, y los profesionales de la salud materno-infantil tienen un gran desafío, ¿sí? Que es cuidar su propia salud física y emocional para poder cuidar a otros. ¿Cómo acompañar las gestaciones, los puerperios y los duelos perinatales para que se transiten saludablemente? Como sociedad, todos estamos atravesando a nivel mundial una pandemia que implica
que todos estamos duelando a algo o a alguien, ¿sí? Al mismo tiempo. Y también nos encontramos con el desafío de poder sostener a otros. Entonces es necesario acompañarnos en el día de hoy a reflexionar para tener algunas herramientas para cuidarnos y cuidar a los otros. Bueno, la idea de hoy es esto, que entre todos podamos tejer algunas redes, construir ante este desafío que nos está poniendo la pandemia, y que nos llevemos algunas herramientas. Así que bueno, la idea es esta, porque no sabemos el público que vamos a tener. La idea era que hubiera profesionales de la salud materno-infantil, gestantes, familias que estén atravesando puerperios, duelos perinatales, así que la idea es poder brindar herramientas para que todos puedan acompañar a transitar estos momentos de una manera más saludable, por así decirlo. Así que bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la presentación y les vamos a ir contando. Nos parecía esto de que no todos quizás saben lo que es la psicología perinatal y de la primera infancia, entonces hacer como un primer acercamiento, que ahora Marian ya va a compartirnos el PowerPoint. Bueno, ¿qué es la psicología perinatal? ¿Sí? La psicología perinatal es una nueva área dentro de la psicología del desarrollo. Decimos nueva, pero en Argentina ya lleva alrededor de 30 años, que toma sus raíces de la psicología de la primera infancia, o sea, de 0 a 3 años, pero va a extender sus fronteras, ¿sí? Al embarazo, el parto y el puerperio. ¿Y qué es lo que nos brinda? Herramientas, conocimientos para ayudar a las familias contemporáneas. Entonces, cuando hablamos de familias contemporáneas, hablamos de diversidad familiar, ¿sí? Mamá, papá, bebé, mamá soltera por elección, padre soltero por elección, mujer, mujer, varón, varón, ¿sí? Me aparecen unas, puede ser, ahí que me tapan el PowerPoint. ¿Puede ser, Marian? Sí, ahí está, y lo corrí. Ahí está. Sí, sí. Sí, porque aparece como muy grande y tapaba porque si no, no iban quizás a poder ver. Entonces, justamente lo que tratamos es de brindar estas herramientas para poder ayudar a estas familias contemporáneas, ¿sí? En los diversos procesos de crecimiento involucrados en todo aquello que rodea, por eso es peri, ¿sí? El suceso del nacimiento natal de los hijos y de los padres. ¿Y por qué hablamos del nacimiento también de los papás? Porque para nosotros los psicólogos perinatales no existe el instinto materno, el instinto paterno, ¿sí? Es algo que hace un tiempo venimos tratando de construir, porque una cosa es desde lo biológico tener un hijo, y otra diferente es ser mamá y ser papá, ¿sí? Con todo lo que implica. Es decir, poder desplegar el maternaje y el paternaje, satisfacer las necesidades tanto físicas como emocionales de ese bebé. Entonces, para nosotros los psicólogos perinatales, la maternidad es una crisis vital y evolutiva por las transformaciones que hay a nivel corporal, de la identidad, de la personalidad, ¿sí? Y que es una crisis que afecta a todo el grupo familiar. Y esa crisis se va a atravesar en función de las características de ese bebé, del lugar que ocupa ese bebé en la vida de esa familia, de la personalidad de esa mujer, es decir, como hija de sus propios padres, y también es importante la situación presente, situación actual a nivel de pareja, familiar, y justamente atravesados por una pandemia, también decimos que está atravesada por la situación social.
A esta crisis vital y evolutiva se le pueden agregar otras crisis que son circunstanciales, que pueden ser la propia internación, ¿sí?, de la gestante, la puérpera y del bebé en neonatología. Así que si querés seguir, Marian, un poquito contando. Bueno, trabajamos en equipo, ¿sí? No trabajamos solos en el consultorio, sino que lo hacemos codo a codo con el resto de los profesionales del equipo de la salud materno-infantil, ya sea en hospitales, en otras instituciones en las que estemos, en salitas, en distintos lugares de inserción que nos permite esta orientación, esta especialización. Trabajamos con los neonatólogos en neonatología, con los enfermeros de neonatología también, con los pediatras, los estimuladores tempranos, los trabajadores sociales, los psicólogos de salud mental, si es que hubiera equipo en esa institución, con los obstetras en la sala de maternidad, en obstetricia, y con los psicomotricistas, y también con todo el resto de los interconsultores, que son todos los otros profesionales de la salud que sean necesarios convocar o hacer alguna interconsulta de acuerdo a cada caso en particular. Por ejemplo, pueden ser cardiólogos, fonoaudiólogos, pueden ser psicopedagogos, bueno, todos los profesionales que sean necesarios ante algún caso en especial, donde tanto para la mamá como para el bebé se necesite hacer una evaluación o una consulta más específica en algún área en particular. Quizás por alguna patología, alguna dificultad que se detecte tempranamente, como también puede ser, por ejemplo, alguna dificultad en el lado, digamos, en el caso de la mamá, y es necesario quizá consultar a una psiquiatra o un psiquiatra, en el caso del bebé también. Bueno, justamente la idea es poder trabajar en equipo, siempre teniendo como base el concepto de maternidades seguras y centradas en la familia, que promueve justamente y propone el trabajo interdisciplinario, donde los verdaderos protagonistas son las familias, el equipo de salud se une, teniendo como objetivo, siempre decimos, en el centro al bebé y a su familia, y respetando sus decisiones y sus valores, sus dudas, sus consultas, que esto nos parece fundamental aclararlo, porque es necesario, como profesionales de la salud materno-infantil, acompañar a estas familias en todo momento, digamos, no solamente dar indicaciones, sugerencias o intervenciones, sino también respetar desde su lugar aquellas decisiones o pensamientos o valores o, digamos, tradiciones que puedan llevar consigo, y bueno, esto debe ser escuchado y debe ser valorado y tenido en cuenta para poder tomar una decisión en conjunto, todo, digamos, cada momento, todo el tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, y como les decíamos, ¿por qué nos juntábamos hoy? Era la idea de que pensáramos un poco entre todos de cómo acompañar el embarazo y el puerperio en esta situación tan particular de pandemia que nos está tocando atravesar. Acompañar justamente a que se transite de manera saludable por algunas cuestiones que se fueron viendo a lo largo de estos meses, que quizás no tienen que ver tanto en sí con la pandemia en sí, sino con protocolos, ¿sí?, que se fueron implementando, que hicieron que las gestantes atravesaran sus embarazos con altos niveles de estrés, de ansiedad, ¿sí?, preocupación, miedo, incertidumbre, que sabemos que no es sin consecuencias, porque el estrés, la ansiedad repercute en el órgano que es el útero, ¿sí?, lo cual puede desencadenar en partos prematuros, por ejemplo. Entonces lo que se veía al escuchar justamente a las gestantes era desesperación, sobre todo en un principio, ¿no?
donde no se estaban haciendo los controles justamente por prevención, es que estaban desesperadas porque no sabían dónde concurrir, ¿sí? Cómo estaba su bebé, preocupación por si se contagiaban del COVID, si se contagiaban estando embarazadas, si se transmitía al bebé, si en el momento del parto iban a respetar el plan de parto que quizás muchas familias arman antes del nacimiento de su bebé, qué pasaba si contraía el COVID, ¿sí? Y en el momento del nacimiento iban a respetar que pudieran estar acompañadas por una persona de su elección, en el momento posterior, ¿no? al nacimiento, qué iba a pasar con el bebé, si lo iban a separar, si lo iban a llevar a neonatología. Son situaciones realmente estresantes, no son sin consecuencias, con consecuencias en el bebé, porque para el bebé también es estresante la separación de su mamá. Obviamente estamos hablando en los casos en los que no son necesarios, ¿no? Que se los separe. Y es muy estresante también para la mamá estar separada de su bebé, ¿sí? Entonces, todo esto que se fue observando al poder escuchar los relatos de las gestantes y de las puérperas, nos lleva justamente a pensar cómo acompañamos justamente para que se transite de una manera más saludable y no con altos niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, incertidumbre. Nosotros como recomendación, lo que decimos es que están desde la Organización Panamericana de la Salud, también como se informa, ¿no? De que se puede estar acompañado en el momento del parto por una persona que uno elija, entre determinadas edades, ¿sí? Obviamente que no tengan síntomas de COVID, el tema de la lactancia, que por más que la mamá tenga COVID positivo, puede, si está en condiciones físicas y emocionales, de poder dar su leche al bebé, o si no, realmente no quiere, no puede, que haya un asesoramiento por parte de una puericultora, sí que la pueda acompañar a extraerse leche para evitar obstrucciones y que después en el momento de recuperación se le pueda brindar el pecho al bebé, pero me parece que es importante esto de poder estar informado, ¿sí? Con información fehaciente, que la hay, buscar fuentes recomendables, y la idea es esta, es poder empoderar y estar informado justamente para que se transite de la mejor manera toda esta situación, ¿no? Del embarazo y el puerperio. Así que la idea justamente ahora es para que Marian les pueda contar un poquito de algunas herramientas para ayudar a las gestantes, a las puérperas, ¿sí? o como decimos, a las mapaternidades. Bueno, esto como les contaba recién Ivana, nos presenta un desafío, muchos desafíos, que uno puede ser, por ejemplo, trabajar con cada una de los integrantes de estas familias, con las maternidades, con las paternidades, con el bebé, o con toda la familia, ya sea también abuelos, hermanos, tíos, digamos, a veces la familia ampliada es importante y está involucrada y comprometida, y bueno, también vamos a poder incluirlos quizá en algunas situaciones, de alguna manera, con alguna intervención. Y me parecía importante destacar, antes de ver los desafíos, la importancia, como comentábamos antes, del trabajo interdisciplinario, donde se tiene o se intenta tener una mirada amplia y no fragmentada de cada una de las disciplinas que intervienen. Por eso decíamos que trabajamos codo a codo, donde todo el equipo está al mismo nivel en las intervenciones, respetando lo específico de cada una de
las especialidades que intervienen, de cada uno de los profesionales, y también me parecía importante puntualizar, para no olvidarnos, cómo es el trabajo, que bueno, tiene que ver, por ejemplo, en el hospital o en las instituciones de salud en donde estamos insertos como psicólogos perinatales, con compartir las guardias, ¿sí? Nos sumamos a las guardias y al pase de guardia de esa jornada, junto con los médicos, donde se va exponiendo e intercambiando y pensando estrategias de equipo sobre cada uno de los casos que se están trabajando, los bebés, las mamás, las familias, y que trabajamos siempre con la demanda que es interna, es del servicio, o es de las familias, de la mamá, de algún profesional que haya detectado alguna dificultad o alguna cuestión que es necesario intervenir y trabajarlo, desde la psicología perinatal, como puede ser una dificultad vincular, una dificultad en el inicio del contacto entre la mamá y el bebé, alguna cuestión psicosocial que esté haciendo de obstáculo, que sea compleja, muchas veces la dificultad de las mamás de asistir a ver a sus bebés si es que están en neonatología, cuestiones familiares, cuestiones de pareja, que estén haciendo eje, alguna enfermedad, algún diagnóstico que se haya transmitido y que haya generado angustia o desconcierto en la familia. Y justamente nuestro encuadre frente a esta realidad, esta situación, esta forma de trabajo es flexible. Esto quiere decir que no estamos encerrados en el consultorio todo el día, sino que transitamos los pasillos del hospital, el servicio, nos contactamos con los profesionales, hacemos reuniones con las familias, entrevistas con las mamás, los papás, con los abuelos, muchas veces coordinamos las visitas de neonatología, las visitas de hermanitos también, y la realidad es que no tenemos un lugar estable y fijo, sino que tenemos como este encuadre flexible que nos permite muchas veces hacer quizá entrevistas al lado de una incubadora, o al lado de la cama de la mamá en obstetricia, de la internación conjunta, con lo cual también nos da muchos más recursos y nos permite cierta amplitud o cierto movimiento a la hora de las intervenciones, lo mismo con el resto de los profesionales del equipo. Entonces, bueno, muchas veces según en los hospitales o lugares donde estamos no tenemos consultorio puntual de psicología perinatal, otras sí, y esto nos permite muchas veces, no lugar físico, poder construir nuevos lugares de manera conjunta con el resto del equipo, ¿no? Y por eso también se transforman en desafíos nuestra intervención. Uno de estos desafíos, por ejemplo, para acompañar a las maternidades y las paternidades que les estábamos comentando en esta época tan compleja, podría ser, por ejemplo, armar un plan de parto o de nacimiento, junto con la familia y el resto de los profesionales de la salud que intervengan, el obstetra, ¿sí? Específicamente, ir ayudando a estas familias a que puedan armarlo desde sus valores, desde sus intereses, desde sus necesidades. Otra posibilidad puede ser construir un diario de la historia del embarazo, aprovechando estos meses de estadía y de reclusión en el hogar, bueno, ir armando un registro de cómo va vivenciando esa mamá, ese papá, o esas maternidades y esas paternidades que les comentaba antes Ivana, esta llegada, esta espera, preparar el nido, preparar el lugar donde va a llegar ese bebé, ya sea físicamente como también emocionalmente, hacerle lugar. La mamá puede hacer ella sola o compartiendo con su pareja, yoga, meditación, algún tipo de actividad física preparada para el embarazo. También está la posibilidad, bueno, de descansar más, que quizá en otros momentos donde no estuviésemos en pandemia, sabemos que quizá las maternidades y las paternidades trabajan, o hacen actividades por fuera del hogar, y eso implicaría que la mamá esté yendo y viniendo, y quizá el espacio de licencia es muy breve, o no tiene posibilidades de tomar licencia, con lo cual también habría una exigencia mayor, y bueno, quizá la pandemia ofrece una oportunidad también en este sentido de poder descansar más en el hogar, estar más en un espacio
haciendo nido. Otra puede ser leer, como otra posibilidad dentro de estas características del hacer nido en un lugar más estable y más fijo. Escribirle cartas a su bebé, imaginar cómo sería la vida con su bebé en el futuro, qué planes hay, qué proyectos, enviar y recibir mensajes de la red familiar o social. Muchas veces el estar en casa permite estar sumamente vinculado, y lo hacen a través de la virtualidad actualmente, y esto permite, bueno, que haya quizás hasta más contacto que en otros momentos donde quizás los movimientos, idas y vueltas y actividades de cada uno no fuera tan posible. Otra posibilidad puede ser formarse y hacer cursos, talleres, seminarios de su interés en distintos temas, bueno, quizá pendientes, cuestiones de su trabajo, de su área en la que se desempeña, o intereses personales particulares postergados y que encuentran camino en este momento. Es importante que puedan pedir ayuda empática en las tareas concretas, algún familiar, algún vecino, algún amigo, como decimos siempre con Ivana, es importante poder pedirlo y que alguien también pueda entrar en esa conexión de ponerse en su lugar y ayudarlo y facilitarles lo que estén necesitando. Por ahí participar en foros virtuales, que hoy en día hay muchos foros y hay muchas actividades en las redes que pueden serles útiles, y en caso de necesitarlo, solicitar asistencia psicológica para acompañar estos momentos, como comentábamos antes, de mucha ansiedad, de mucho estrés, de altos niveles de incertidumbre, de miedos y de angustias que están potenciados por la pandemia, ¿no? Entonces, hablamos justamente que la pandemia nos puede permitir, o les puede permitir a estas familias, en estos momentos tan difíciles y especiales, poder desarrollar este poder creativo, ¿no? Hacer cosas que quizás puedan brindarles cuotas de salud, espacios saludables por los que puedan transitar o conectarse para poder empezar a gestar este vínculo con su bebé ya desde el embarazo. Sí, te escuchaba, Marian, y me resonaban las palabras que aprendimos, bueno, de escucharla a Analía Lozada, este concepto de crisis, ¿no? Como peligro, pero también como oportunidad. Entonces, para que justamente se transite de una manera más saludable la gestación y el puerperio, quizás también tomar como oportunidad, ¿no? Este poder creativo justamente que vos venías diciendo de la pandemia. Y también pensaba al escucharte cuántos desafíos en el puerperio, ¿no? En donde la mujer tiene que desplegar esto que aprendimos de Winnicott, la preocupación maternal primaria, en medio de este contexto tan complejo, ¿sí? Así que si querés pasarme a la otra diapositiva, porque realmente es un gran desafío, ¿no? Desplegar la preocupación maternal primaria en medio de este contexto, de tanta incertidumbre, de angustia, de estrés, ¿sí? Y además, de como nosotros siempre decimos, para sostener a ese bebé, también siguiendo la línea de Winnicott, la mujer también tiene que ser sostenida, ¿no? La mujer o el hombre, ¿no? Quien lleve a cabo, digamos, la función, sostenido físico y emocionalmente, ¿no? Y en este contexto, justamente en donde en muchos países, justamente para prevenir, ¿no? Contraer coronavirus, está el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, realmente, ¿cómo hacer para sostener, ¿sí?, los puerperios en medio de la pandemia y del ASPO también? Y algo que nos gusta también poder diferenciar quizás es que más que aislamiento social, hablar de un aislamiento físico, ¿sí? Porque la idea es que nadie se sienta solo o sola transitando este puerperio, o sea, también es un desafío de qué manera
ante el distanciamiento físico, poder sostener de una manera emocional. Y esto que vos decías, el hecho de poder ir tejiendo redes, siempre alguien va a ver, ¿no? Un vecino, un amigo, algún familiar, que pueda, uno que le pueda pedir, ¿no? Y que el otro también pueda ofrecerse desde la empatía, ¿sí? Porque no todos están en la misma situación, ¿sí? Hay muchas personas que están criando solos, solas, ¿sí? Entonces, antes que juzgar, qué importante es poder acompañar desde la empatía en esto, en cuestiones prácticas que quizás, no sé, se me ocurre, hay otros hijos, alguien que se ofrezca de manera virtual a ayudar en las tareas, a lavar ropa, ¿no? Acercarle un plato de comida, escucharlo, ¿sí? Leerlo, pero siempre desde la empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé todo el mundo generalmente celebra, ¿no? Sí, pero después, qué importante es poder sostener, ¿sí? Desde lo físico y lo emocional. Y algo a tener en cuenta, y algo que también nos parece importante, que debe empezar a hablarse y poner en palabras, es que los bebés agotan, demandan, ¿sí? Existe el amor-odio, esta corriente de amor-odio hacia el bebé, las mujeres, los hombres se fastidian en la crianza, entonces estas son cuestiones que hay que empezar a hablarlas, ¿sí? Y no que del otro lado, no, pero ¿cómo vas a estar triste? ¿Cómo vas a estar cansada? Es lo más lindo que te pasó tener un bebé. No, acompañar desde el respeto, ofrecer justamente una ayuda. Y nos gustó poner un poco esta imagen de cuando visitas una puérpera, que era obviamente algo que circulaba en las redes antes de la pandemia, pero justamente porque hay otra cuestión que hay que deconstruir, es que uno habla de ir a visitar al bebé, ¿sí? Y en realidad, además de ir a visitar y a conocer a ese bebé, qué importante es ir a sostener y acompañar a una puérpera. Entonces, este es otro desafío que se nos presenta hoy en este contexto tan complejo. Pero bueno, hay muchas cuestiones, por eso lo poníamos, que tienen que ver con esto. Bueno, un abrazo virtual, una escucha virtual, ¿sí? Una lectura virtual, quizás algún vecino pueda acercar un plato de comida, u ofrecerse a hacer algún mandado, alguna compra. Bueno, estas son algunas de las herramientas que queremos acercarles. Y también, recordando un poco lo que vos venías planteando anteriormente, la existencia de foros, ¿sí? Que pueden acompañar también para que una mujer, un hombre no se sienta solo en esta etapa, ¿sí? También la asistencia psicológica, hay muchas guardias que están funcionando de psicología perinatal, así que bueno, son herramientas necesarias y útiles a tener en cuenta en este momento tan complejo. No sé si querés agregar algo más, Marian. Sí, estaba pensando que bueno, me surgía esta idea para puntualizar de la paradoja que se nos armó a nosotros como psicólogos perinatales, que siempre estamos sosteniendo, acompañando, poniendo el cuerpo en presencia, en vivo y en directo, a veces alcanzando quizá un pañuelito o sosteniendo la mano al lado de la incubadora a la mamá, a veces tocándole el hombro, digamos, de distintas maneras muy concretas, muy cotidianas, hacemos nuestras intervenciones, o nos permiten al menos que nuestras intervenciones lleguen de una manera más empática. Y bueno, justamente con el ASPO, como decías recién, lo que nos pasó fue que en muchos lugares los psicólogos perinatales presencialmente no pudieron seguir estando. Entonces esto también implica, me parece que otro desafío, ¿no? Y una paradoja, como decíamos recién, porque justamente se nos presenta el aislamiento social,
obligatorio, ¿no? Y preventivo, y al mismo tiempo, bueno, cómo seguir acompañando, sosteniendo, ayudando, sin que esté, digamos, implicado la presencia física. Sabemos que hay un montón de otras maneras en las que podemos acercarnos, y bueno, haciendo un poco uso de esta creatividad y el poder creativo de la pandemia, y esta oportunidad, como dice siempre Analía Lozada, la realidad es que, bueno, tuvimos que inventar, más que nada los primeros meses, o descubrir o buscar nuevas formas para poder seguir estando de otras maneras, seguir sosteniendo, estando en contacto, en comunicación, mientras estamos en casa. Entonces, bueno, surgieron muchas otras estrategias, que se las vamos a ir contando en unos minutitos, pero bueno, me parecía importante hacer hincapié en esto, que implicó un movimiento importante, y el cómo sobrevivir desde el rol, y cómo seguir sosteniendo también, de maneras diferentes, y a las que no estábamos acostumbrados, porque era impensado que tuviéramos que recurrir a la virtualidad y a esta distancia, desde casa, cuando justamente esta área, esta especificidad tiene que ver con poner el cuerpo y ponerlo mucho, y a veces de manera muy, muy profunda y muy intensa, y bueno, la realidad es que realmente implicó todo un nuevo paradigma, y creo que un aprendizaje muy grande que ya lo iremos viendo con el correr de los meses, y quizá el año que viene o el otro, cuando se acomode todo un poco más, con el correr del tiempo, a la distancia, iremos viendo a ver qué cosas inventamos y qué cosas se construyeron nuevas, quizá para quedarse, ¿no? Como intervenciones y como posibilidad de contacto. Y una de ellas es, por ejemplo, decíamos recién, los desafíos para todo el equipo de salud materno-infantil. Podemos pensar que, en primer lugar, bueno, la frase "ponte tu mascarilla antes de ayudar a otros", como una condición indispensable para todo el equipo. Los obstetras, los neonatólogos, las enfermeras neonatales, los enfermeros neonatales, todo el equipo que sí está en la trinchera trabajando codo a codo y siguió todos estos meses, que son los exceptuados, ¿sí? Que bueno, siguieron poniendo mucho el cuerpo como lo hacen habitualmente, y mucho más también, y arriesgando sus vidas también para seguir ayudando y trabajando con las vidas de las mamás, de los papás, de los bebés, de las familias dedicados a esta área, y bueno, como una condición y algo que siempre promovemos es dejar que emerja la palabra y las emociones. Desde nuestro rol de psicólogos perinatales, es posibilitar canales de comunicación, poder dejar que fluyan, como decíamos recién, de manera más espontánea, como sea, como con las preocupaciones, dudas, ansiedades, temores, miedos, angustias que estén atravesando en el momento del embarazo, el parto y el nacimiento, la mamá, el papá, las mamás, los papás, como decíamos antes, todo tipo de familias, y todos los integrantes de las familias también, el bebé, esos primeros encuentros, y por eso nos parece indispensable siempre brindar ese sostén emocional, ese lugar desde nuestro rol, para que puedan a su vez sostener a los bebés, como contaba antes Ivana, que es como la base de nuestro trabajo y de nuestro compromiso. Y bueno, como les decíamos recién, cómo sostener estos vínculos y las intervenciones de manera virtual. Bueno, les queremos hacer llegar algunos de los ejemplos con los que venimos trabajando, u otros profesionales y colegas están trabajando en distintos lugares, como pueden ser los grupos de papás de neo virtuales, que se siguen encontrando muchas veces en las redes, en los Zoom, en los distintos dispositivos, en los distintos espacios que se han creado virtuales, bueno, reproduciendo o intentando reproducir algo de ese espíritu de los encuentros presenciales, los talleres de crianza también virtuales, las entrevistas familiares que seguimos haciendo a distancia, con cada una de las familias que quizá nos derivan desde el hospital,
En mi caso yo estoy en el hospital los miércoles y desde hace 6 meses estoy a disponibilidad virtual, como yo digo, entonces, bueno, de alguna manera todos los miércoles a la mañana me contacto, miércoles que no me llega alguna derivación, alguna comunicación, llamo, pregunto al jefe, a la jefa de la NEO, al jefe de obstetricia, intento no perder ese contacto y esa comunicación semana a semana, que de alguna manera intenta, bueno, acercar y hacer saber la disposición para entrevistas o para trabajar algún caso que a ellos les parezca que es necesario en esos días, de manera virtual, como se pueda sostenerlo. Lo mismo las supervisiones grupales del equipo de salud, muchos equipos de salud continúan haciendo estas supervisiones virtuales, ya sea en espacios privados o en espacios públicos, sirven de sostén entre los profesionales de ese equipo y también para poder después sostener a los pacientes y a las familias, muy necesario para poder contar cómo lo van viviendo, qué les está pasando, qué dificultades están encontrando, la angustia del seguir trabajando con los distintos casos en este contexto tan incierto y tan angustiante. Muchas veces el seguimiento del desarrollo, presencial o virtual también, contactando con las familias para ir evaluando al bebé y teniendo esa digamos, entrevista familiar o vincular donde vayan comentando cómo va siguiendo el desarrollo y qué dificultades van encontrando en estos meses, en el día a día. En otros casos hay profesionales como psicólogos perinatales que están yendo a algunas instituciones presencialmente en algunas horas, algunos días, o en sus propios consultorios privados y continúan haciendo el seguimiento del desarrollo. En mi caso particular, esta semana tuve la oportunidad de volver al consultorio para evaluar a 2 nenes y para mí fue como, bueno, de alguna manera retomar un poco lo que todos estos meses había quedado frenado, así que fue como un pequeño contacto para ver cómo estaban avanzando en el desarrollo, y también importante el acompañamiento del duelo perinatal, que es otro de las grandes situaciones difíciles que se ven tan limitadas al no tener la presencia física y el sostén, pero que de igual manera es importante continuarlo buscando todos los canales posibles porque es indispensable para las familias que están atravesando, han atravesado un duelo, tener ese apoyo y ese acompañamiento, ¿no? Sabemos que es una situación muy difícil y no se puede transitar solos. Y en muchos casos la ayuda profesional es indispensable, y si no, el fortalecer las redes familiares y sociales que esa familia tenga, para que sea un poco más llevadero atravesar esa situación y poder iniciar o continuar el duelo. Sí, y te escuchaba, Marian, y pensaba qué importante es esto que vos decías, que estabas disponible en estos meses, ¿no? De manera virtual para acompañar de alguna manera, ¿no? Las guardias de NEO, que es el lugar, digamos, donde pusiste el cuerpo durante muchos años, porque lo que se ve es que se está trabajando bajo mucho estrés, bajo mucha angustia, preocupación por parte de los profesionales de la salud materno-infantil, donde tienen miedo de contagiarse, de contagiar, ¿no?, a sus familiares. Entonces quizás como un modo de trabajar bajo piloto automático y trabajar, en donde prefiero cubrir las necesidades físicas y estar cuidado desde lo físico, pero que también es importante cuidar la salud mental y emocional. Por eso me parece tan importante esto que vos decías, de que, bueno, de alguna manera tratabas como psicóloga perinatal de seguir cuidando justamente a los que cuidan, como profesionales de la salud materno-infantil, porque pensaba quizás en la vorágine de este actuar, y ante tanta preocupación, estrés y angustia, no hay ni tiempo a que uno pare un momento a reflexionar y conectarse, ¿no?, con sus pensamientos, con sus emociones, ¿sí?, con el modo en el que actúa, qué hizo, qué no hizo, ¿no? Entonces,
que es fundamental esto también para que los propios profesionales de la salud materno-infantil puedan transitar todo de una manera más saludable posible. Y además de, como vos estabas mencionando esto, saber que hay equipos totalmente capacitados que están atendiendo en crisis, en esta situación de crisis, para los profesionales que están en la trinchera, ¿sí? Así que esto es fundamental que sepan que pueden acceder a profesionales que están totalmente capacitados desde la idoneidad y tienen herramientas, y desde la empatía también para justamente cuidar la salud emocional y mental de los profesionales de la salud materno-infantil. Y bueno, vos mencionabas recién, así que si querés nos vamos conversando un poquito del duelo perinatal, si te parece, que es la diapositiva que sigue. ¿Se ve? No. ¿No se ve todavía? No, por ahora no. A ver. Pero puedo ir mientras contando un poquito, que la idea de hoy también volvemos a poner. Brindar algunas herramientas. Sí, no te preocupes, yo mientras les voy contando un poquito que nos parecía importante conversar sobre el duelo perinatal, que es una situación que sucede con bastante frecuencia, que es un tema tabú, un tema silenciado, ¿sí? Y que moviliza tanto a los profesionales de la salud materno-infantil, moviliza a nivel social y moviliza a nivel familiar, ¿sí? Entonces, qué importante es tener herramientas y mucho más en este contexto, ¿sí? Que hablábamos recién, como en un actuar justamente en medio de tanto estrés, tanta incertidumbre, tanta angustia en piloto automático, para que pueda acompañarse a esa familia, porque no siempre se sabe cómo sostener, cómo acompañar. Y estos primeros momentos, ¿no?, de auxilio a esas familias son fundamentales, porque de eso va a depender también de cómo se inicie y se empiece a transitar ese duelo, y la idea es que se empiece a transitar de una manera saludable, ¿sí? Entonces la idea era también poder acercarles algunas herramientas y qué cosas se pueden hacer para poder acompañar a las familias que tengan que atravesar esta situación que es devastadora. Por ejemplo, presentarse usando nombres de manera empática, validando las emociones que tiene esa familia, no buscando nada positivo, ¿no? No decir que tendrán más bebés, tampoco que entienden el dolor, porque eso es algo muy propio. Tener un trato humanizado con esa familia, flexible y personalizado, ¿sí? Porque no importa la edad gestacional o el peso de ese bebé, si para esa familia tiene un lugar de hijo en el corazón de ese papá, de esa mamá, ¿sí? Informar lo ocurrido con términos simples y en un lugar privado, ¿sí? Dando tiempo a que los papás pregunten, permitir rituales religiosos a pedido de la familia, no imponiendo rituales de despedida, y posibilitar que cada familia configure su forma de hacerlo, brindar información sobre el manejo de la lactancia, ¿sí? Que la interrupción sea respetuosa. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, como de manera protocolar, se administra medicación, ¿sí? Y quizás las familias no saben que hay otras posibilidades para el manejo de la lactancia, como pueden ser de manera natural, ¿sí? O que esa familia decida donar para otro bebé la leche, o quiera extraer leche para generar un recuerdo, que se pueden generar
joyas de leche para tener un recuerdo de su hijo, del paso de ese hijo por la vida de esa familia. Entonces por eso hablamos de un manejo respetuoso de la lactancia, ¿sí? De una interrupción respetuosa, sugerir, no forzar, si desean ver y tomar en brazos a ese bebé o a esa beba que falleció, ¿sí? Explicar cómo lo van a encontrar, y la importancia de generar recuerdos, de que esa familia, si quiere, puede tomar una fotografía de ese bebé, porque no se fotografía la muerte, sino el amor, ¿sí? Es algo importante de saber, y que esa fotografía, ese recuerdo que puede tener esa familia, colabora a transitar el duelo de una manera saludable. El hecho que puedan crear quizás alguna cajita en donde se puedan guardar objetos y recuerdos de ese bebé, como puede ser la huellita, un mechón de pelo, un test de embarazo, la pulserita identificatoria, pero todas estas cuestiones las mencionamos porque no siempre suceden, justamente porque es un tema tabú, porque muchas veces los profesionales se ven movilizados, no tienen las herramientas, ¿sí? Y era como les decíamos, estos primeros momentos de asistencia son fundamentales. Y lo que una familia quizás no puede hacer en el momento, hay cuestiones que no las va a poder hacer después, ¿sí? Si no tomó la huellita de su bebé o no tomó la fotografía. Entonces por eso es tan importante como tener herramientas para poder acompañar esta situación tan particular, donde hay que tener herramientas, tener idoneidad, pero también empatía, una escucha empática, escuchar con el corazón a las familias. Y también es fundamental saber de que hay grupos de apoyo, de ayuda, de padres que han transitado esta situación y que se organizan justamente para que ninguna familia lo atraviese en silencio y en soledad. Y esto también es necesario que quizás los profesionales puedan acercarle esa información a las familias. Bueno, ¿cómo podemos acompañar el duelo perinatal desde la red familiar o social? Como les contaba recién un poquito Ivana, es importante tener en cuenta algunas cuestiones como muy sencillas, muy cotidianas, pero también sumamente importantes y que a veces parecen tan cotidianas y tan sencillas que nos olvidamos o que no son tan frecuentes, y implica esta idea de empatía que decíamos antes, entrar en esa sintonía para acompañar a esa familia, a esa mamá, a ese papá, a todo ese conjunto de personas que estuvieron trabajando y acompañando a ese bebé, que lo esperaban. Una puede ser fundamental para nosotros y con la que estamos quizá muy acostumbrados a trabajar, que es la escucha, el prestar el oído y estar disponible emocionalmente para escuchar esa historia y acompañarlos. También poder ayudar en aspectos prácticos, como decíamos recién, es fundamental esta red familiar o social con la que cuente esa familia, que pueda ofrecerle, digamos, por ahí hacer algún trámite o realizar alguna compra, cuidar a los otros hijos, también ofrecernos para informar a otras personas, digamos, es importante eso, hacer de puente en algunas situaciones que sean necesarios, personas cercanas o al resto de los amigos y familia de lo que están atravesando. Bueno, aceptar las emociones de los papás y respetarlas, sus valores, sus tradiciones, sus necesidades, ¿no? Darles ese tiempo para ir procesando, ir haciendo esa elaboración de todo lo que atravesaron y duelar a ese hijo y a todo lo que no fue y que era quizá muy esperado, o había muchos planes y muchos proyectos para hacer juntos toda la vida. También dar ese espacio, bueno, cuando se necesita
no hablar, no consultar, no invadir, pero hacerles saber que estamos disponibles, que están disponibles el resto de las personas que los quieren, sus seres queridos, sus familias, amigos, vecinos. También recordar que hay algunas fechas que son las fechas aniversarios, que pueden desencadenar emociones, conectar con la situación y revivirla nuevamente, reactualizarla como si estuviese nuevamente pasando en ese momento, y que implica un respeto y un cuidado hacia esa familia en esas fechas especiales, y hacerles saber nuestra compañía. Y muchas veces, bueno, que parece algo muy sencillo y muy básico, es tener paciencia y ser respetuosos, incluso, bueno, de los silencios, de las ausencias, de la poca disponibilidad para intercambiar o para sociabilizar que pueda estar viviendo esa familia, poder entender eso, ¿no? Esta idea de, bueno, ir acompañando sus tiempos. A veces nos ponemos ansiosos o nos genera angustia que del otro lado no haya una respuesta o no puedan respondernos y decirnos lo que nos parece o lo que queremos, y entonces esta situación de angustia nos lleva muchas veces a decir frases como las que tenemos ahí al costadito en letras negras, que justamente son las frases que no se deberían decir, y que lastiman y recuerdan y angustian mucho más a los papás, a estas familias en duelo, como por ejemplo el tiempo cura las heridas, o la vida continúa, o debe ser fuerte, o él o ella no habría querido que estés triste, al menos él o ella no sufrió o ya no sufre, podés tener otros hijos, mantenerte ocupado, hacer otras actividades para distraerte, o fue la voluntad de Dios, o bueno, adjudicarlo a alguna otra creencia religiosa que la familia tenga, y son justamente las frases más desafortunadas y más dolorosas que son como dagas que generan aún más dolor en las heridas de estos papás. Y entonces se sugiere generalmente, en caso de sentir que uno quiere decirle alguna palabra para acompañarlos, porque a veces no es necesario, la presencia, la mirada y el sostén puede estar desde otros lugares, pero bueno, en caso de sentir que uno quiere transmitirles algo o hacerles saber alguna palabra de acompañamiento, pueden ser lo siento mucho, estoy aquí para acompañarte, me encantaría ayudarte, eres importante para mí, yo también la extraño o lo extraño, estoy pensando en ti, te acompaño y te amo también, o te quiero mucho, bueno, de acuerdo a la relación que se tenga con esa familia, con esa persona, y que son justamente como bálsamos que ayudan un poquito, como decíamos antes, a sanar las heridas o a que duelan un poquito menos. Y que son sugerencias para poder estar, ¿no? Hacer sentir la presencia desde un lugar más empático, cuidadoso y amoroso. Sí, nombrar a ese bebé también, ¿no? Y que son frases que de alguna manera, bueno, demuestran o muestran empatía, ¿sí? Y validan, como vos decías, las emociones, justamente, que son situaciones que ameritan la tristeza. Recordemos que el duelo perinatal es aquel que se da a partir de la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida del recién nacido, ¿sí? Son los 7 días después posteriores al parto, el nacimiento. Y pensaba que justamente en este contexto es un gran desafío sostener desde los profesionales, desde la sociedad, desde la familia, ¿sí? los duelos gestacionales y perinatales, justamente porque, como decíamos al principio, a nivel mundial todos estamos duelando a algo o a alguien, y o a alguien. Entonces realmente la idea es poder pensar cómo acompañarnos y sostenernos para que ninguna familia transite en soledad y en silencio esta situación que es tan devastadora. Así que bueno, esta era un poquito la idea de poder
brindar algunas herramientas que siempre ayudan a transitar de una manera más saludable los duelos perinatales, pero bueno, que hoy nos encontramos encima ante este desafío de que todos estamos duelando, que todos estamos cansados, bajo estrés, bajo preocupaciones, bajo incertidumbre, y no siempre estamos disponibles emocionalmente para un otro que está necesitando, ¿no? Porque es un gran gasto de energía el que hoy estamos teniendo todos como sociedad. Pero bueno, apostamos de alguna manera creativamente a seguir pensando, ¿no?, estrategias para que todos, profesionales de la salud materno-infantil, la sociedad, las familias, no nos sintamos solos y estemos acompañados. Que bueno, esa fue un poquito la idea de este encuentro, y queríamos compartirles antes de despedirnos. Siempre nos gusta decir que abran sus corazones y que puedan disfrutar como este apapacho que trajimos con Marianela antes de cerrar el encuentro. Bueno, que puedan mirar y escuchar con el corazón. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
Bueno, esperamos que todos hayan disfrutado de este regalito con el que queríamos cerrar. No creo que haya mucho más para agregar a lo que ya dice la letra de la canción. Si les parece, podemos habilitar unos minutitos para preguntas, a ver, que fueron enviando en el chat. Sí, de todas maneras, les decimos que van a quedar a disposición nuestros mails, que ahora los vamos a compartir. Disculpen si no fuimos prestando como mucha atención, como para no perdernos a medida que íbamos hablando, pero bueno, de alguna manera también les queremos hacer llegar algunas guías y material también, así que seguramente a través de la universidad, o mismo si nos quieren escribir, justamente para seguir empoderándose en medio de esta pandemia. Bueno, una de las... Sí, Juli. No, antes de cerrar, les quería comentar que ahí sí tienen algunas preguntas, ahí como decía Marianela, agradecerles a las dos profesoras y a todas las personas que participaron en nombre de la universidad. Es un placer haber compartido este webinar. Y sí, claro, si ustedes dejan sus correos para las personas interesadas, seguramente a partir de esto generan muchas más inquietudes para seguir pensando. Básicamente agradecerles y compartir ahí las felicitaciones de todos los que fueron poniendo en el chat. Y bueno, las dejo cerrar a ustedes con esas preguntas que quedaron ahí. Gracias. Bueno, una de las preguntas decía ¿qué es el duelo perinatal? Y también otra relacionada, dice otra participante, la huella, aunque esté fallecido, la toma la identificadora de recién nacido, si se puede pedir en diferido. Bueno, un poquito explicamos lo que era el duelo perinatal, quizás esa pregunta vino antes de aclarar el periodo que se considera, porque en realidad la Organización Mundial de la Salud establece el periodo perinatal entre la semana 22, ¿sí? Y los 7 días posteriores al nacimiento, pero bueno, nosotros creemos que es mucho más amplio, por eso nos pareció como importante aclarar esto de que para un papá y una mamá no importa la edad gestacional, puede ser antes, ¿no? Que se pueda producir una pérdida de no me gusta quizá decir tanto pérdida, porque bueno, a nadie se le pierde un hijo, digamos, ¿no? Pero puede ser un aborto espontáneo, digamos, y que puede producirse antes de las 22 semanas, no importa la edad gestacional y el peso, si justamente para esa familia tiene un lugar de hijos, ¿sí? Entonces, bueno, saber más o menos parámetros de semanas que se establecen para el duelo perinatal, pero para nosotros es como mucho más amplio. Y sí, puede ser que se pida la huellita, después lo que pasa que quizás uno accede a la historia clínica y es una fotocopia de esa historia clínica, y quizás no es lo mismo que en un papel, digamos, para esa familia puedan, bueno, dejar la huellita de ese bebé. Nosotros a lo que apuntamos es que es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿sí? En donde quizás hasta la familia tiene información de antemano, pero que en ese momento, ante esa situación que es tan devastadora, no recuerde todo eso. Entonces, por eso los profesionales de la salud materno-infantil, que nosotros comprendemos que se ven movilizados, pero que en ese momento se puedan acercar para recordar estas herramientas que en definitiva los van a ayudar a los familiares a transitar de una manera más saludable el duelo. Tiene que ver con eso, por eso decimos de recordar estas, la huellita, el mechón de pelo, porque realmente hay muchas cuestiones que si no se hicieron en ese momento, después es como mucho más difícil poder acceder. Si uno no sacó una foto, porque ahí también había otra pregunta que apuntaba a la fotografía, claro que es muy importante, no necesariamente tiene que haber un fotógrafo, que se están incluyendo en los planes de parto, en donde las familias pueden incluir también
la presencia de un fotógrafo, sobre todo también cuando ya se sabe que la expectativa de vida de ese bebé es baja, ¿sí? Que nace con alguna patología que es limitante en cuanto a la duración de su vida, que quieran que un fotógrafo pueda fotografiar el nacimiento de ese bebé, o en el momento, digamos, que ese bebé falleció. Pasa que muchas veces se cree que es algo como muy morboso, pero la realidad es que justamente no se fotografía la muerte, sino el amor de esa familia hacia ese hijo, ¿sí? Y saber que quizás si no pudieron tomar esa fotografía, que no necesariamente la tiene que tomar un fotógrafo, puede ser tomada por algún profesional de la salud materno-infantil, porque también lo que se recomienda es que no sea ni la mamá ni el papá. Se puede hacer después fotografías para honrar la vida de ese bebé con algún objeto que la familia tenga. Entonces hay un proyecto acá en Argentina, que es de Recordis, que es una fotógrafa, Tamara Costanzo, que justamente este proyecto es sin fines de lucro, y ella, su idea justamente es empezar a incorporarse para tomar fotografías de ese bebé, o después de que ese bebé falleció, para honrar, y es una manera justamente de visibilizar de que esa familia tuvo un hijo o una hija. Así que bueno, estas como algunas preguntas que fui leyendo, llegando, sí. Y bueno, aquí. Hay dos preguntas más que quizá podemos responderlas en una sola, como para ir cerrando, que ya estamos pasados de la hora y no queremos demorarlos más, que es una pregunta acerca de la formación que sugieren para que se pueda especializar a alguien o profundizar en psicología perinatal, y si se va a hacer algún curso de formación para profesionales que se dedican al área de la psicología perinatal en la práctica ya y quieren especializarse o profundizar su área. Así que me parece que por ahí podíamos responder, que seguramente sí, hay algunos cursos en los que ya participamos y tenemos idea de seguir profundizando. Así que bueno, están todos invitados los que estén interesados, seguramente va a haber novedades. La idea es poder hacer una formación y profundizar en esto, así que bueno, seguramente ahora tienen los contactos también, y está la universidad que va a ir seguramente brindando información, así que bueno, es la idea también en los próximos meses. Sí. Creemos que sí, no sé si Juli se quiere desactivar ahí, porque bueno, sí, esperemos tener novedades, ¿no? Para compartir entre las tres en algún tiempo, porque bueno, la idea es esta de poder seguir, como decimos nosotras, sembrando la semillita del recorrido personal y profesional en la temática, para que bueno, haya muchos profesionales que puedan replicar la psicología perinatal, desde tener herramientas, la idoneidad, pero para nosotras es fundamental, con Marianela, no solo el tener las herramientas, sino la empatía y el respeto con todos los que trabajamos. Así que bueno. No, de mi parte agradecerles de vuelta, agradecerles también a todos los que participaron, y probablemente tengamos novedades para el año que viene de esta formación, así que pueden escribirnos a cualquiera de los mails y sí les vamos a dar la información acerca de cursos y formación y demás. Por ahora estamos ahí, y de vuelta agradecerles a todos, a los participantes, y especialmente a Marianela y a Ivana por la charla, y al equipo de formación continua y de vinculación y extensión que también están acompañándonos. Nada más. Muchas gracias. Y gracias a todos nuevamente, sí. A los profesores, a Julieta, a la vicedecana, a la doctora Analía Lozada, como también decía Marian, de alguna manera al Colegio de Psicólogos del Distrito 13, que fue el que impulsó que psicología perinatal desde el 2016 sea reconocida como especialidad. Realmente va creciendo la psicología perinatal y es muy necesaria. Así que bueno, gracias a todos ustedes y obviamente a todos los que están del otro lado escuchándonos, porque bueno, justamente son momentos muy
muy complejos, hay mucha oferta de cursos, charlas, y bueno, es una situación tan compleja la que estamos viviendo que se hayan hecho un ratito para escucharnos a nosotras es un honor, así que muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias y gracias por el espacio y el tiempo. A todos. A todos. Bueno. Gracias. Bueno, que tengan buenas noches y no los demoramos más y bueno, seguiremos en contacto.